En las calles, una niña acostumbrada al hambre y al abandono sostenía con esfuerzo su único trozo de pan del día. De repente, vio a un niño bien vestido, perdido, llorando y suplicando ayuda entre la indiferencia de las personas. Sin dudarlo, ella le entregó su única comida, sin imaginar que ese gesto cambiaría su destino. Si te encantan las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. Capítulo 1. El pan que cambió dos vidas. Las calles de Barcelona eran el único hogar que Lucía conocía desde que tenía memoria. A sus 13 años, su rostro moreno estaba marcado por el cansancio prematuro de quien ha tenido que sobrevivir en la dureza del asfalto. Sus ojos grandes y oscuros, sin embargo, conservaban un brillo peculiar, como si guardaran una luz que la vida aún no había conseguido apagar. Aquella mañana de primavera, Lucía despertó bajo el puente cercano al parque de la Ciutadella, envuelta en la manta deshilachada que era su posesión más preciada, junto al pañuelo rojo que siempre llevaba atado a su muñeca. El sol de abril calentaba tímidamente las calles de la ciudad, pero no lo suficiente para eliminar el frío que se había instalado en sus huesos durante la noche. Con movimientos mecánicos, fruto de la rutina, recogió sus escasas pertenencias y las guardó en una vieja mochila descolorida. Hoy, como cada día, debía buscar algo para comer. La noche anterior se había acostado con el estómago vacío después de un día entero sin encontrar más que migajas. Lucía conocía cada rincón del barrio gótico y sabía exactamente dónde buscar. Los contenedores detrás de la panadería de Don Miguel solían tener pan del día anterior que el amable panadero dejaba intencionadamente al lado, nunca dentro, para que ella y otros como ella pudieran tomarlo con dignidad. Otras veces pedía en las esquinas cercanas a las terrazas de los restaurantes, donde los turistas solían ser más generosos que los locales. Esa mañana, la suerte estuvo de su lado. Don Miguel la vio pasar y, fingiendo no darse cuenta, dejó caer un trozo de pan recién horneado cuando ella se acercó a su tienda. Lucía lo recogió rápidamente y lo guardó en su bolsillo como si fuera un tesoro. No lo comería de inmediato. Había aprendido a racionar la comida, a estirarla hasta el límite para que durara todo el día. Con su tesoro asegurado, se dirigió a la Plaza de Cataluña, el corazón palpitante de Barcelona, donde solía pasar las horas observando a la gente, imaginando sus vidas, sus hogares cálidos y sus familias. A veces, inventaba historias para cada persona que veía pasar, un juego solitario que le permitía escapar momentáneamente de su realidad. La plaza bullía de actividad como siempre. Turistas tomando fotos, ejecutivos con prisas, estudiantes con mochilas, y ella, invisible para casi todos, se sentó en uno de los bancos para descansar un momento antes de continuar su día. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de unos 10 años, vestido con ropa que claramente costaba más de lo que ella jamás había poseído, zapatos de marca relucientes, pantalones impecables y una chaqueta que parecía nueva. Pero lo que llamó su atención no fue su aspecto, sino las lágrimas que corrían por sus mejillas sonrosadas y la expresión de terror en su rostro. El niño estaba solo, mirando a todos lados desesperadamente, temblando a pesar del sol que ya calentaba la plaza. Nadie parecía prestarle atención. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible, igual que hacían con ella. Impulsada por un instinto que ni ella misma comprendía, Lucía se acercó lentamente. No era habitual que se aproximara a desconocidos, menos aún a alguien que claramente pertenecía a un mundo tan diferente al suyo, pero algo en la vulnerabilidad de aquel niño le resultaba dolorosamente familiar. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, manteniendo cierta distancia para no asustarlo. El niño la miró con ojos enrojecidos, sobresaltado por la repentina compañía. Tardó unos segundos en responder, evaluándola con la mirada. «Me he perdido», dijo, finalmente con voz entrecortada. «Mi tía Victoria me dejó aquí mientras iba a comprar algo, pero ya no la encuentro, y llevo mucho tiempo esperando».
Lucía asintió comprensivamente. Sabía lo que era sentirse perdido, aunque en su caso no había nadie buscándola. Me llamo Lucía. ¿Cómo te llamas tú? Mateo, respondió él limpiándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. Mateo Montero. ¿Sabes el número de teléfono de tu tía o de tus padres?, preguntó Lucía, pensando en soluciones prácticas. Mateo negó con la cabeza. Mi móvil está sin batería y no me sé los números de memoria. En ese momento, el estómago del niño emitió un sonoro gruñido. Mateo se sonrojó y se abrazó el vientre. Tengo mucha hambre, confesó. No he desayunado y ya es casi mediodía. Lucía sintió una punzada en el pecho. Sin pensarlo 2 veces, sacó el trozo de pan que guardaba en su bolsillo, su único, alimento para todo el día, y se lo ofreció. Toma, cómelo, yo ya he comido, mintió con una sonrisa. Mateo miró el pan y luego a ella, dudando. ¿Estás segura? Claro que sí. Cuando mi estómago hace ese ruido, me duele mucho la barriga. No quiero que te duela a ti. El niño tomó el pan con manos temblorosas y comenzó a comerlo vorazmente. Lucía observaba satisfecha cómo cada bocado parecía devolverle un poco de color a su rostro. ¿Dónde vives?, preguntó Lucía mientras Mateo comía. Quizás podamos buscar tu casa. En Pedralbes, respondió él entre bocados, en una casa grande con jardín. Lucía asintió sin sorprenderse. Pedralbes era uno de los barrios más exclusivos de Barcelona, a kilómetros de donde ella solía moverse. No tenía idea de cómo llegar hasta allí, pero no quería que Mateo lo supiera. Mi padre es Diego Montero, añadió Mateo con un deje de orgullo infantil. Tiene muchas empresas y sale en la televisión. El nombre no significaba nada para Lucía, que rara vez tenía acceso a una televisión, pero asintió, como si lo conociera. Estoy segura de que te están buscando, lo consoló. Mientras tanto, podemos esperar juntos. Conozco esta plaza como la palma de mi mano. Por primera vez, Mateo sonrió. Era una sonrisa genuina que transformó su rostro asustado en el de un niño normal, momentáneamente libre de preocupaciones. Estaban, sentados en el banco, Lucía contándole historias inventadas sobre las palomas de la plaza para distraerlo, cuando un grito cortó el aire. ¡Mateo! ¡Mateo Montero! Una mujer alta y esbelta, vestida con un traje sastre impecable y tacones que repiqueteaban agresivamente contra el pavimento, se acercaba a toda velocidad. Su rostro, que podría haber sido hermoso, estaba deformado por una expresión de ira y pánico. «¡Tía Victoria!», exclamó Mateo poniéndose de pie. Victoria Montero llegó hasta ellos y, sin dirigir una sola mirada a Lucía, agarró a Mateo por el brazo con fuerza. «¿Dónde te habías metido? Llevo horas buscándote», gritó sacudiéndolo ligeramente. «Estaba aquí esperándote donde me dijiste», se defendió Mateo. «Lucía me ha estado cuidando y me dio su pan porque tenía hambre». Solo entonces, Victoria reparó en la presencia de Lucía. Sus ojos recorrieron a la niña de arriba abajo, deteniéndose en su ropa gastada, su cabello despeinado y sus manos sucias. Su expresión cambió de la preocupación al desprecio en un instante. «¿Qué hacías con mi sobrino?», espetó con dureza. «¿Intentabas robarle? ¿O quizás pensabas pedir dinero a cambio de encontrarlo?». Lucía retrocedió herida por las acusaciones. «No, señora, yo solo... No quiero oír tus excusas, niña mugrienta». Victoria apretó más el brazo de Mateo y comenzó a alejarse. «Deberías estar agradecida de que no llame a la policía ahora mismo». «Pero tía, ella me ayudó», protestó Mateo resistiéndose. «Me dio su comida». «Cállate, Mateo», ordenó Victoria. «Estas gentes de la calle son todas iguales. Te engañan para ganarse tu confianza y luego te roban. Seguramente ese pan ni siquiera era suyo. Probablemente lo robó de alguna parte». Lucía se quedó inmóvil, con las palabras atoradas en la garganta y lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. Victoria arrastraba a Mateo, que seguía protestando y mirando hacia atrás, hacia ella, con una mezcla de confusión y arrepentimiento. Lo que ninguno de los tres notó
fue al hombre sentado a pocos metros, con su teléfono móvil en alto, grabando toda la escena desde el momento en que Lucía ofreció su pan a Mateo hasta las crueles palabras de Victoria. Rafael Gómez, periodista freelance que estaba en la plaza buscando historias cotidianas para su blog, había capturado uno de esos momentos que revelan en un simple intercambio todo lo que está mal y todo lo que está bien en nuestra sociedad. Capítulo 2. El vídeo que conmovió a España. Rafael Gómez no tenía intención de cambiar vidas aquella mañana. Como periodista independiente especializado en historias sociales, simplemente estaba en la Plaza de Cataluña captando imágenes para su blog Barcelona Real, un espacio donde documentaba la vida cotidiana de la ciudad más allá de las postales turísticas. Sentado en uno de los bancos, había observado toda la escena: la niña de la calle ofreciendo su único alimento al niño rico, la llegada furiosa de la mujer elegante, el desprecio injusto hacia quien solo había mostrado bondad. Su instinto periodístico le había hecho grabar todo, pero fue su sentido de la justicia lo que le impulsó a acercarse a Lucía cuando se quedó sola, con la mirada fija en el suelo y los hombros caídos. «Hola», dijo Rafael suavemente, acuclillándose para estar a su altura. «He visto lo que has hecho por ese niño. Ha sido muy generoso por tu parte». Lucía levantó la mirada, sorprendida de que alguien le hablara. En sus ojos había una mezcla de desconfianza y resignación que Rafael encontró desgarradora en alguien tan joven. «No fue nada», respondió ella encogiéndose de hombros. «Él tenía más hambre que yo». Rafael sonrió, impresionado por la sencillez con la que Lucía describía un acto de generosidad que muchos adultos serían incapaces de realizar. «Me llamo Rafael, soy periodista», se presentó mostrándole su credencial. «Se ha grabado lo que ha pasado con mi teléfono. Esa mujer no tenía derecho a tratarte así, y creo que la gente debería ver que en esta ciudad hay personas como tú que dan lo poco que tienen a quien lo necesita». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Grabar? ¿Como en la televisión?» «Algo así. Lo subiré a internet para que todos puedan verlo». «Si estás de acuerdo, claro», añadió Rafael, consciente de los aspectos éticos de su profesión, incluso cuando trataba con una menor sin hogar. «¿Y eso para qué serviría?», preguntó Lucía con escepticismo. Rafael reflexionó un momento antes de responder. «A veces las personas necesitan que les recuerden que hay cosas más importantes que el dinero o la posición social. Tu gesto podría inspirar a otros a ser más generosos, más humanos». Lucía no parecía muy convencida, pero asintió levemente. «Haz lo que quieras. Yo tengo que irme a buscar algo de comer». Rafael sintió una punzada de culpabilidad al recordar que la niña había regalado su única comida. Rápidamente sacó 10 euros de su cartera. «Toma, por favor. Considéralo un adelanto por ser la protagonista de mi reportaje». Inicialmente Lucía dudó, pero el hambre pudo más que el orgullo. Tomó el billete y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo de sus vaqueros desgastados. «Gracias», dijo simplemente. «Espero que tu vídeo sirva para algo». Con esas palabras se alejó, perdiéndose entre la multitud de la plaza. Rafael la observó hasta que desapareció, pensando en cómo editar el vídeo para que transmitiera toda la fuerza de lo que acababa de presenciar. Esa misma noche, después de algunas horas de edición, Rafael publicó el vídeo en su blog y en todas sus redes sociales bajo el título «El pan más valioso de Barcelona, cuando quien menos tiene es quien más da». El impacto fue inmediato y mucho mayor de lo que había imaginado. Para la mañana siguiente, el vídeo había sido compartido miles de veces, reposteado por influencers con millones de seguidores y reproducido en programas matinales de televisión. Las redes sociales ardían con comentarios indignados contra Victoria y conmovidos por la generosidad de Lucía. Hashtags como Lucía Heroína y Justicia para Lucía se convirtieron en trending topic nacional. Y así fue como el vídeo llegó hasta el teléfono móvil de Diego Montero. Diego estaba en su despacho en la última planta del rascacielos,
que albergaba la sede de Montero Inversiones. Desde los ventanales de su oficina, Barcelona se extendía a sus pies como un tapiz de edificios, calles y el azul del Mediterráneo en la distancia. Era un hombre imponente, de 45 años, con el cabello negro veteado de canas en las sienes y unos ojos penetrantes que rara vez pasaban por alto un detalle. Había construido su imperio inmobiliario y financiero desde cero, y su rostro aparecía regularmente en las portadas de revistas económicas. Sin embargo, desde la trágica pérdida de su esposa Isabel 3 años atrás, algo se había apagado en él. Seguía siendo brillante en los negocios, implacable con la competencia, pero quienes lo conocían bien podían ver que se había vuelto más frío, más distante, como si una parte esencial de él hubiera desaparecido junto con Isabel. Su secretaria, Marta, tocó suavemente a la puerta antes de entrar. «Don Diego, disculpe la interrupción», dijo con tono preocupado. «Creo que debería ver esto urgentemente». Le tendió su tablet con el vídeo ya cargado. Diego la miró con impaciencia. Tenía una reunión importante en media hora y decenas de correos por responder. «¿Qué es tan urgente, Marta?» «Es su hijo, señor. Y su cuñada». Diego sintió un vuelco en el estómago. Tomó la tablet y dio play al vídeo. Al principio no entendió qué estaba viendo. Una niña andrajosa y un niño bien vestido en la plaza de Cataluña. Entonces reconoció a Mateo y la furia comenzó a hervir en su interior. ¿Qué hacía su hijo solo en la plaza? Victoria le había dicho que pasarían el día en el zoológico. Continuó viendo, cada vez más tenso, cómo la niña compartía su pan con Mateo, cómo conversaban amigablemente, y finalmente la aparición de Victoria. Las palabras crueles de su cuñada, las acusaciones infundadas hacia la pequeña que solo había mostrado bondad, hicieron que la sangre le hirviera. Cuando el vídeo terminó, Diego se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla negra. Marta esperaba en silencio, conociendo lo suficiente a su jefe para saber que necesitaba procesar lo que acababa de ver. «¿Cuándo se publicó esto?», preguntó finalmente Diego, con voz controlada que apenas contenía su ira. «Anoche. Ya está en todas partes. Los principales medios lo han recogido y las redes sociales no hablan de otra cosa. La gente está indignada con Victoria y, bueno, están identificando a Montero Inversiones en los comentarios». Diego asintió lentamente. El daño a la imagen de la empresa era lo de menos en ese momento. Lo único que le importaba era su hijo y la terrible situación que había vivido, así como la injusticia cometida con aquella niña. «Cancela todas mis reuniones de hoy», ordenó, poniéndose de pie. «Y localiza a Victoria. La quiero en mi casa en 1 hora». Marta asintió y salió rápidamente del despacho. Diego tomó su chaqueta y se dirigió al ascensor privado que le llevaba directamente al parking. Mientras bajaba, llamó a la escuela de Mateo para avisar que iría a recogerlo. Necesitaba hablar con su hijo inmediatamente. En el colegio Sant Ignasi, uno de los más prestigiosos de Barcelona, Mateo Montero fingía prestar atención a la clase de matemáticas mientras su mente seguía en la plaza de Cataluña. No podía dejar de pensar en Lucía, en su amabilidad, en cómo le había dado su único trozo de pan sin pedir nada a cambio. Y tampoco podía olvidar la crueldad de su tía Victoria, sus palabras hirientes, la forma en que había arrastrado lejos de quien le había ayudado. La culpa le carcomía. Debería haber hecho más. Debería haber defendido mejor a Lucía. Debería haberle dado las gracias apropiadamente. Pero no lo había hecho, y ahora probablemente nunca volvería a verla. El timbre del final de la clase interrumpió sus pensamientos. Su tutor, el señor Ferrer, se acercó a su pupitre. «Mateo, tu padre ha llamado. Vendrá a recogerte ahora mismo». El niño sintió un escalofrío. ¿Su padre vendría personalmente? Eso solo sucedía en ocasiones excepcionales. ¿Habría descubierto lo ocurrido ayer? Estaría enfadado con él. Mientras recogía sus cosas, nerviosamente, una compañera de clase, Sofía, se acercó a él. «Oye, Mateo, ¿es verdad que sales en ese vídeo que está circulando? Mi madre me lo enseñó esta mañana. Era esa niña pobre dándote pan, ¿no?
Mateo la miró con sorpresa. ¿Un vídeo? ¿Alguien había grabado lo sucedido? ¿De qué hablas?, preguntó confundido. Sofía sacó su móvil y le mostró el vídeo que ya había visto toda España. Mateo contempló horrorizado cómo su momento de vulnerabilidad, la bondad de Lucía y la crueldad de su tía quedaban expuestos ante millones de personas. Todo el mundo está hablando de ello, explicó Sofía. Dicen que tu tía es una elitista y que la niña es una heroína. Mateo no sabía qué decir. Por un lado se sentía avergonzado de que todos vieran lo que había pasado. Por otro, quizás esto significaba que alguien ayudaría a Lucía. Diego apareció en la puerta del aula, imponente en su traje oscuro. Los pocos alumnos que quedaban se apartaron instintivamente, intimidados por su presencia. Mateo tragó saliva, se acercó a su padre, preparándose para lo peor. «Tenemos que hablar, hijo», dijo Diego con tono serio pero no enfadado. «Vamos a casa». Ya en el Audi que los llevaba de vuelta a su mansión en Pedralbes, el silencio entre padre e hijo era tan denso que casi se podía tocar. Finalmente Diego habló. «He visto el vídeo, Mateo». El niño bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento, papá. Tía Victoria me dejó solo mientras iba a comprar en Paseo de Gracia. Dijo que volvería en 5 minutos, pero pasó mucho tiempo y no aparecía. Tenía miedo y hambre». Diego apretó el puño contra su rodilla, conteniendo su ira hacia su cuñada. «No tienes que disculparte, hijo. No hiciste nada malo. Lo que me interesa saber es sobre esa niña, Lucía. ¿Qué puedes contarme de ella?» Mateo levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. «Es muy amable, papá. Me dio su pan, aunque seguro que ella tenía más hambre que yo. Me contó historias divertidas sobre las palomas de la plaza para que no tuviera miedo. Y tiene un pañuelo rojo atado a la muñeca, como el que mamá...» Se interrumpió, inseguro de continuar. Hablar de Isabel siempre era difícil para ambos. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un pañuelo rojo, como los que Isabel distribuía en su labor social con niños desfavorecidos antes de fallecer. ¿Podría ser un pañuelo rojo?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. «¿Estás seguro, Mateo?» «Sí, papá, igual que los de mamá. Incluso tenía bordadas esas iniciales que nunca entendí». «¿CCNP?» preguntó Diego, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Sí, ¿cómo lo sabes? Cada corazón necesita protección». Era el lema del proyecto social secreto de Isabel, uno que ella nunca llegó a completar. Diego miró por la ventanilla, hacia las calles de Barcelona que pasaban a toda velocidad, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Capítulo 3. Las huellas de Isabel. La mansión Montero en Pedralbes era un imponente edificio de arquitectura moderna, con amplios ventanales que permitían que la luz inundara cada rincón y un jardín cuidado hasta el último detalle. Sin embargo, desde la partida de Isabel, se había convertido en un espacio demasiado grande y vacío para sus 2 únicos habitantes. Diego y Mateo llegaron en silencio. Nada más entrar, Carmen, el ama de llaves que llevaba 20 años con la familia, los recibió con expresión preocupada. «Don Diego, la señorita Victoria lo espera en el salón. Lleva media hora aquí». Diego asintió secamente. «Mateo, ve a tu habitación. Hablaremos más tarde». El niño obedeció sin protestar, subiendo las escaleras con paso lento, pero se detuvo, a mitad de camino, lo suficientemente alto para escuchar sin ser visto. Diego entró en el salón donde Victoria paseaba nerviosamente. Al verlo intentó componer una sonrisa que murió en sus labios ante la mirada gélida de su cuñado. «Diego, ¿puedo explicarlo?», comenzó. «¿Explicar qué exactamente, Victoria?», interrumpió él con voz controlada pero cargada de ira. «¿Que abandonaste a mi hijo en una plaza llena de desconocidos? ¿Que maltrataste a una niña indefensa que solo intentaba ayudarlo? ¿O que me mentiste diciendo que pasarías el día en el zoológico?». Victoria palideció, pero rápidamente recuperó su compostura. «Estás exagerando, como siempre. Solo fui a comprar algo y le dije que me esperara. No pensé que tardaría tanto.
Y en cuanto a esa niña, su tono se volvió despectivo. No puedes culparme por ser precavida. Las calles están llenas de gente que se aprovecha, incluso a los niños. ¿Cómo iba a saber que no intentaba algo? Diego la miró incapaz de creer lo que oía. En ese momento, comprendió algo que llevaba años sospechando. Victoria nunca había querido a Isabel, su hermana, y ese resentimiento ahora se extendía hacia cualquier cosa que recordara a su difunta esposa. Esa niña, dijo con voz calmada, que contrastaba con la tormenta en su interior, dio a mi hijo su único alimento. Lo consoló cuando estaba solo y asustado, algo que tú deberías haber hecho, y a cambio la humillaste. Por Dios, Diego, es solo una niña de la calle. Hay cientos como ella en Barcelona. No me digas que ahora vas a convertirte en un filántropo sentimental por un simple vídeo viral. Lleva un pañuelo rojo con las iniciales CCNP, dijo Diego, observando atentamente la reacción de Victoria. El efecto fue inmediato. La mujer se tensó visiblemente y un destello de algo, miedo, culpa, cruzó su rostro antes de que pudiera controlarlo. ¿Y qué? Seguramente lo robó o lo encontró en alguna parte, respondió, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Sabes perfectamente qué significan esas iniciales, Victoria? Eran el proyecto de Isabel. Victoria se dio la vuelta, dándole la espalda mientras fingía arreglarse el pelo. No sé de qué hablas. Cada corazón necesita protección, recitó. Diego, el programa de acogida que Isabel planeaba crear antes de su accidente. Un programa que nunca vio la luz, porque, misteriosamente, los fondos desaparecieron. Victoria se giró de golpe, con el rostro endurecido. Ten cuidado con lo que insinúas. Diego, no tienes pruebas de nada. Todavía no, concedió él, pero las encontraré. Mientras tanto, quiero que sepas que estás despedida de cualquier cargo en Montero Inversiones y que tu asignación mensual queda suspendida hasta nuevo aviso. No puedes hacer eso, exclamó Victoria, perdiendo finalmente la compostura. Soy la hermana de Isabel. Tengo derecho a... No tienes derecho a nada, cortó Diego. Todo lo que tenías era por consideración a Isabel, y has demostrado que no mereces ni su memoria. Victoria agarró su bolso con manos temblorosas de rabia. Te arrepentirás de esto, Diego. La empresa no es solo tuya, recuérdalo. Con esas palabras enigmáticas salió del salón a grandes zancadas. Segundos después, la puerta principal se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Diego se dejó caer en el sofá, exhausto emocionalmente. Desde las escaleras, Mateo bajó lentamente y se sentó junto a su padre en silencio. No hacían falta palabras entre ellos. Ambos sabían lo que tenían que hacer. «Tenemos que encontrarla, ¿verdad, papá?», dijo finalmente Mateo. «Ah, Lucía». Diego asintió pasando un brazo por los hombros de su hijo. «Sí, hijo, tenemos que encontrarla». La búsqueda comenzó esa misma tarde. Diego puso a todo su equipo de seguridad a trabajar, distribuyendo la foto de Lucía extraída del video entre contactos en la policía local, servicios sociales y ONGs que trabajaban con niños sin hogar. También contactó con Rafael Gómez, el periodista que había grabado el vídeo, quien accedió inmediatamente a ayudar. Lucía es conocida en el barrio gótico y los alrededores del Parque de la Ciutadella, explicó Rafael durante su reunión en el despacho de Diego. Lleva aproximadamente 3 años viviendo en las calles, según lo que he podido averiguar. Nadie sabe exactamente de dónde vino ni qué pasó con su familia. ¿3 años? Diego calculó mentalmente. Eso coincidiría con el inicio del proyecto de Isabel. Rafael asintió consultando sus notas. Hay un centro comunitario en el Raval donde suele ir a veces para ducharse y comer. Se llama El Refugio. Lo dirige una monja, la hermana Dolores. Quizás ella pueda darle más información. Diego agradeció la pista, y al día siguiente él y Mateo se presentaron en el refugio. Era un edificio antiguo pero bien mantenido, con un patio interior donde niños y adolescentes jugaban bajo la supervisión de varios voluntarios. Un letrero desgastado pero pulcro anunciaba: «El refugio, centro comunitario, todos son bienvenidos».
La hermana Dolores resultó ser una mujer de unos 60 años, menuda pero de presencia imponente, con ojos vivaces que parecían ver directamente a través de las personas. Recibió a Diego y Mateo en su pequeño despacho, cuyas paredes estaban cubiertas de fotografías de niños sonrientes, muchos de ellos claramente en situación vulnerable. «Señor Montero», dijo la monja después de las presentaciones, «su visita me sorprende. No solemos recibir a personas de su posición en nuestro humilde centro». Diego percibió cierta reticencia en su tono. «He visto el vídeo de Lucía, hermana. Estoy buscándola». «¿Con qué propósito?», preguntó ella directamente. «Estos niños ya han sufrido suficientes decepciones. Mi esposa Isabel trabajaba con niños como Lucía antes de fallecer», explicó Diego. «Creo que Lucía podría haber sido parte de su proyecto. Lleva un pañuelo rojo con las iniciales CCNP. El rostro de la hermana Dolores cambió al instante, suavizándose. «Isabel Montero», murmuró con una sonrisa nostálgica. «Una mujer extraordinaria. Venía aquí cada semana, ¿sabe? Sin cámaras, sin publicidad, solo para estar con los niños. Les traía no solo donaciones, sino tiempo y cariño genuino, muy diferente a muchos de los filántropos que conozco». Diego sintió una punzada de dolor mezclada con orgullo. Había aspectos de la vida de Isabel que ni siquiera él conocía completamente. «¿Conoció a Lucía?», intervino Mateo impaciente. La hermana Dolores se volvió hacia el niño con una sonrisa amable. «Sí, pequeño. Lucía llegó a nosotros hace aproximadamente 3 años. Nunca ha querido hablar mucho sobre su pasado, pero sabemos que perdió a su familia en circunstancias traumáticas». Isabel conectó con ella de inmediato. Había algo especial entre ellas. Le dio ese pañuelo rojo como símbolo de protección, igual que hizo con otros niños del proyecto CCNP. «¿Qué era exactamente ese proyecto?», preguntó Diego. Isabel nunca compartió todos los detalles conmigo. La hermana Dolores lo miró con curiosidad. Extraño que no lo supiera, siendo su marido. El proyecto CCNP iba a ser un centro de acogida específico para niñas en situación de calle. Isabel creía que eran especialmente vulnerables y necesitaban un espacio seguro, no solo para comer y dormir, sino para recibir educación, atención psicológica y herramientas para construir un futuro mejor. Diego asintió lentamente. Sonaba exactamente como algo que Isabel haría. Pero entonces, ¿por qué nunca le había hablado de ello en detalle? ¿Y por qué los fondos habían desaparecido? Tras su muerte, Isabel dejó documentos aquí, continuó la hermana Dolores abriendo un cajón de su escritorio. Dijo que si alguna vez le pasaba algo, yo debía guardarlos y entregarlos solo a alguien que viniera específicamente, preguntando por el pañuelo rojo y las iniciales CCNP. Sacó una carpeta sellada y se la entregó a Diego, cuyos dedos temblaron ligeramente al recibirla. «¿Sabe dónde podemos encontrar a Lucía ahora?», preguntó, mientras guardaba cuidadosamente la carpeta en su maletín. «Viene aquí algunos días, pero no sigue un patrón regular», respondió la monja. «La última vez fue hace 3 días, justo antes del incidente de la plaza. Estaba especialmente contenta porque había conseguido ese trozo de pan que luego dio a tu hijo». Mateo bajó la mirada, conmovido y avergonzado a partes iguales. «Por favor, si la ve, dígale que queremos hablar con ella», pidió Diego entregándole una tarjeta. «Es importante». La hermana Dolores tomó la tarjeta con gesto evaluador. «Se lo diré, pero no puedo prometerle que ella acepte. Lucía ha aprendido a desconfiar de los adultos, especialmente de los que tienen poder. Pero si realmente quiere ayudarla por el recuerdo de Isabel, hay algo que puede hacer mientras tanto». «Lo que sea», respondió Diego sin dudar. «Este centro necesita reparaciones urgentes. El techo tiene goteras, la calefacción apenas. Funciona en invierno, y nuestros recursos para alimentar a tantos niños son cada vez más limitados». Diego entendió el mensaje. «Considérelo hecho. Hoy mismo enviaré un equipo para evaluar las necesidades y comenzar las obras, y estableceré una donación regular para los suministros». La hermana Dolores sonrió, satisfecha.
Isabel estaría orgullosa, dijo simplemente. Al salir del centro, Diego y Mateo se detuvieron un momento en el patio, observando a los niños jugar. A pesar de sus circunstancias, reían y corrían como cualquier otro niño, encontrando alegría en los pequeños momentos. «Papá», dijo Mateo de repente, «si Lucía viene aquí, ¿podría quedarse con nosotros? Tenemos mucho espacio en casa». Diego miró a su hijo con sorpresa. Desde la muerte de Isabel, Mateo rara vez mostraba interés por conectar con otras personas. Verlo preocupado por Lucía despertaba una esperanza que creía perdida. «No es tan sencillo, hijo. Hay leyes, procedimientos, pero te prometo que haremos todo lo posible para ayudarla». Mientras regresaban al coche, Diego no podía dejar de pensar en la carpeta que llevaba en su maletín y en las revelaciones que podría contener. ¿Qué secretos guardaba Isabel? ¿Por qué no había compartido con él todos los detalles de su proyecto? Y sobre todo, ¿quién había desviado los fondos destinados a esas niñas vulnerables? Lo que no sabía es que en ese preciso momento, Lucía observaba la escena desde la esquina de la calle, oculta tras un contenedor. Había reconocido a Mateo inmediatamente y se preguntaba qué hacían él y ese hombre elegante en el refugio. Algo importante estaba sucediendo, algo que la involucraba directamente a ella y al pañuelo rojo que había prometido a Isabel nunca quitarse. Con el corazón latiendo aceleradamente, Lucía se alejó por los callejones del Raval, decidida a mantenerse oculta hasta entender qué estaba pasando. Después de todo, la vida le había enseñado que cuando los ricos se interesaban por los pobres, rara vez era para bien. Pero el recuerdo de Mateo y su genuina bondad le hacía dudar de esa certeza. Capítulo 4. Dos mundos, un encuentro. Diego no durmió aquella noche. En su despacho privado, con las luces de Barcelona brillando a lo lejos a través de los ventanales, examinó meticulosamente cada documento de la carpeta que le había entregado la hermana Dolores. Lo que descubrió lo dejó aturdido. El proyecto CCNP no era simplemente una iniciativa benéfica más. Era algo profundamente personal para Isabel. Entre planos arquitectónicos, presupuestos y listas de niñas en situación vulnerable, encontró un diario. La caligrafía elegante y firme de su esposa llenaba páginas y páginas con reflexiones, esperanzas y confesiones que jamás había compartido con él. A veces me pregunto si Diego entendería mis razones para dedicarme tanto a este proyecto. No es solo filantropía o buena conciencia, es algo más profundo, más visceral. Cuando veo a estas niñas, especialmente a Lucía, me veo a mí misma, esa niña que fui, perdida y sola en las calles de Málaga después de que mi familia lo perdiera todo. Pocos saben esta parte de mi historia. La construí con tanto cuidado, creando una nueva identidad cuando la familia Vidal me acogió y me dio su apellido. A veces, hasta yo misma olvido que fui una de ellas. Diego dejó caer el diario, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Isabel había vivido en las calles. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera mencionado durante sus 10 años de matrimonio? La había conocido como Isabel Vidal, hija única de una acaudalada familia de Málaga, educada en los mejores colegios, refinada, culta. ¿Todo había sido una fachada? Siguió leyendo, hambriento de respuestas. Victoria lo sabe, por supuesto. Siempre lo ha sabido. Los Vidal la acogieron primero cuando tenía 15 años. Yo llegué 2 años después, una niña flaca y desconfiada que apenas hablaba. Ella nunca me aceptó como hermana, siempre me vio como una intrusa. Cuando nuestros padres adoptivos murieron y dejaron gran parte de su fortuna a mi nombre, su resentimiento se volvió odio, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Las siguientes entradas hablaban de sospechas, de documentos que no cuadraban, de dinero que desaparecía de las cuentas del proyecto. Isabel había comenzado a investigar a Victoria, recopilando pruebas de un posible fraude. La última entrada, fechada apenas 3 días antes del accidente que le costó la vida, era aterradora en su claridad.
Lo he confirmado. Victoria ha estado desviando fondos sistemáticamente. Casi $500,000 que deberían haber ido al proyecto CCNP han acabado en inversiones a su nombre. Mañana confrontaré a Diego con las pruebas. Después iremos a la policía. Me duele traicionar así a quien fue mi hermana, pero no puedo permitir que su codicia destruya la única oportunidad de estas niñas. Lucía y las demás merecen un futuro igual que yo lo tuve. Si algo me pasara, la hermana Dolores tiene copias de todo. El pañuelo rojo con las iniciales es la señal. Pero esa confrontación nunca ocurrió. Al día siguiente, Isabel había tenido el accidente en la carretera costera, cuando los frenos de su coche fallaron inexplicablemente. Un accidente que la investigación policial había calificado como una trágica fatalidad. Diego cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor, rabia y culpa. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que Victoria siguiera en sus vidas cerca de Mateo, después de lo que había hecho? Con manos temblorosas, recogió los documentos. Las pruebas contra Victoria eran contundentes. Transferencias bancarias, documentos falsificados, incluso correos electrónicos impresos, donde negociaba inversiones con el dinero robado. Todo estaba allí, como si Isabel hubiera sabido que algún día serían necesarios. Un ruido en la puerta lo sobresaltó. Era Mateo, en pijama, con el pelo revuelto y expresión adormilada. «Papá, ¿todavía? ¿Estás despierto?», preguntó frotándose los ojos. «Son las 4 de la mañana». Diego guardó rápidamente los documentos más perturbadores. «No podía dormir, hijo. ¿Tú por qué estás levantado?» «Tuve un sueño sobre Lucía», confesó el niño acercándose. «Soñé que venía a vivir con nosotros y que éramos como hermanos, pero luego desapareció y no podía encontrarla». Diego abrazó a su hijo, conmovido por su preocupación genuina. «La encontraremos, te lo prometo, y haremos todo lo posible para ayudarla. ¿Podemos ir mañana otra vez a buscarla?», insistió Mateo. «Sí, pero ahora vuelve a la cama. Necesitas descansar». Después de acompañar a Mateo a su habitación, Diego regresó a su despacho y tomó una decisión. Llamaría a su abogado a primera hora de la mañana. Victoria tendría que responder por sus acciones, tanto legales como morales. Y él haría todo lo posible por cumplir el sueño de Isabel, crear ese refugio para niñas en situación de calle. Pero antes necesitaba encontrar a Lucía. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, una de esas raras jornadas de primavera en Barcelona, en que el cielo decide recordar a todos que la naturaleza sigue mandando. Para Lucía los días de lluvia eran los peores. Conseguir comida se volvía casi imposible. Los cartones que usaba para protegerse se empapaban, y encontrar un lugar seco era una batalla constante. Ese día había logrado refugiarse bajo el toldo de una tienda cerrada en el Born, acurrucada con su manta húmeda, intentando conservar algo de calor. Había pasado la noche anterior vigilando el refugio desde lejos, intrigada por la visita de Mateo y aquel hombre elegante que ahora sabía era su padre. La hermana Dolores había estado buscándola, pero Lucía se había mantenido oculta, siguiendo su instinto de supervivencia. Un paraguas negro apareció de repente sobre ella, protegiéndola de la lluvia que comenzaba a arreciar. Alzó la mirada sorprendida y se encontró con los ojos amables de Rafael, el periodista. «Te he estado buscando por todas partes», dijo él, agachándose para estar a su altura. «¿Has visto lo que ha pasado con el vídeo?». Lucía negó, con la cabeza. Rafael se sentó a su lado, compartiendo el escaso espacio seco bajo el toldo. «Se ha vuelto viral, Lucía. Todo el mundo habla de ti y de tu gesto. Incluso han creado una campaña de donaciones para ayudarte». «¿Donaciones?», preguntó ella con escepticismo. «¿Para mí?». «Sí, pero hay algo más importante. El padre del niño al que ayudaste, Diego Montero, te está buscando. Al parecer, su esposa fallecida tenía algún tipo de conexión contigo». Lucía se tensó al instante. «Isabel», murmuró, llevándose instintivamente la mano al pañuelo rojo atado a su muñeca. Rafael la miró con sorpresa. «¿La conocías?». «Ella venía al refugio. Me daba clases, me traía libros,
Me regaló este pañuelo, explicó Lucía con voz suave, recordando. Un día dejó de venir. La hermana Dolores dijo que había tenido un accidente. Era la esposa de Diego Montero, confirmó Rafael. Y ahora él quiere conocerte. Puedo decirle dónde encontrarte. Lucía dudó. Por un lado, la curiosidad y cierto anhelo inexplicable la empujaban a aceptar. Por otro, años de supervivencia en las calles le habían enseñado a desconfiar de los extraños, especialmente de los poderosos. ¿Por qué quiere verme? ¿Es por lo del vídeo? ¿Está enfadado? Todo lo contrario, creo que está agradecido y... Hay algo más, algo relacionado con su esposa y ese pañuelo que llevas. Parece importante, Lucía. Finalmente la niña asintió. Dile que estaré en el refugio esta tarde, a las 5, pero vendré solo si él trae a Mateo. Rafael sonrió y le entregó una bolsa que había mantenido protegida bajo su chaqueta. Te he traído algo de comer y una manta seca. La lluvia no parará hasta la tarde, según el pronóstico. Gracias, dijo Lucía, y por primera vez desde que Rafael la conocía, sonrió abiertamente. A las 5 en punto, el elegante Audi de Diego Montero se detenía frente a el refugio. Mateo prácticamente saltó del vehículo, emocionado ante la perspectiva de volver a ver a Lucía. Diego lo siguió con paso más mesurado, nervioso como rara vez lo estaba en reuniones de negocios que involucraban millones. La hermana Dolores los recibió en su despacho. Lucía está aquí, anunció, pero debo advertirles que está muy nerviosa. Ha aceptado verlo solo porque confía en el juicio de Rafael y porque Mateo viene con usted. No la presionen. Diego asintió, comprendiendo perfectamente. Él mismo había tratado con Isabel cuando era joven y sabía lo difícil que era ganarse la confianza de alguien que había aprendido a sobrevivir por sí mismo. La monja los condujo hasta una pequeña sala utilizada para clases particulares. Allí, sentada rígidamente en una silla, estaba Lucía. Llevaba ropa limpia, probablemente proporcionada por el centro, y su cabello negro estaba recogido en una coleta simple. El pañuelo rojo destacaba vivamente en su muñeca. Tenía los ojos fijos en la puerta, alerta como un animal salvaje listo para huir al menor signo de peligro. «¡Lucía!», exclamó Mateo, corriendo hacia ella con una sonrisa de oreja a oreja. La niña se relajó visiblemente al ver al pequeño y esbozó una leve sonrisa. «Hola, Mateo. Te he estado buscando por todas partes», continuó él sentándose a su lado. «¿Has visto que eres famosa? Todos en mi colegio han visto el vídeo». Lucía se sonrojó ligeramente, incómoda ante la idea de ser conocida. «No quería ser famosa», murmuró. «Solo quería ayudarte». Diego se acercó lentamente, con cautela, y se detuvo a una distancia respetuosa. «Hola, Lucía. Soy Diego Montero, el padre de Mateo. Quería agradecerte personalmente por ayudar a mi hijo cuando estaba perdido y asustado». La niña lo miró con intensidad evaluándolo. No fue nada. Cualquiera lo habría hecho. No, Lucía. No cualquiera habría dado su única comida a un desconocido. Lo que hiciste fue extraordinario. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Diego no sabía cómo abordar el tema del pañuelo y de minuensientes a Isabel sin asustarla. Fue Mateo quien, con la naturalidad de los niños, rompió el hielo. «Lucía, ¿de dónde sacaste ese pañuelo rojo? Mi mamá tenía muchos iguales». La niña bajó la mirada hacia su muñeca, acariciando suavemente la tela desgastada. «Me lo dio Isabel. Dijo que me protegería, que era un símbolo de promesa. Me hizo jurar que nunca me lo quitaría hasta que ella volviera a buscarlo». Su voz se quebró ligeramente, pero nunca volvió. Diego sintió que el corazón se le encogía. Se acercó un poco más y con sumo cuidado se sentó frente a ella. «Isabel era mi esposa, la madre de Mateo», dijo con voz suave. «Falleció hace 3 años en un accidente». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas que rápidamente contuvo, acostumbrada a no mostrar debilidad. «Lo sé. La hermana Dolores me lo contó». Respiró hondo antes de continuar. «Isabel me enseñó a leer mejor. Me traía libros.
Decía que algún día tendría una habitación llena de libros, en un lugar donde todas las niñas como yo estaríamos seguras. El proyecto CCNP, murmuró Diego. Lucía asintió sorprendida. ¿Cómo lo sabes? He encontrado los documentos que Isabel dejó. Estaba creando un centro de acogida especial para niñas en situación de calle. Era su sueño, un sueño que alguien intentó destruir. La niña lo miró con renovado interés. Isabel dijo que yo sería una de las primeras en vivir allí, que tendría mi propia cama, con sábanas limpias, y que podría ir a la escuela de verdad. Su voz se volvió más firme. No la creí. La gente siempre hace promesas que no cumple. Diego se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Voy a cumplir esa promesa, Lucía. Voy a construir el centro que Isabel soñaba, y quiero que seas parte de él. La desconfianza regresó al rostro de la niña. ¿Por qué? No me conoces, solo soy la niña del vídeo. No, eres mucho más que eso, respondió Diego con sinceridad. Eres importante para Isabel. Ella vio algo especial en ti, y ahora yo también lo veo. Además, añadió con una leve sonrisa, le diste de comer a mi hijo cuando tenía hambre. En mi libro, eso te convierte en familia. Lucía no supo qué responder. La palabra familia era tan ajena a su experiencia que apenas podía procesarla. La hermana Dolores, que había permanecido discretamente en un rincón, intervino entonces. Señor Montero, debo informarle que ya he contactado con los servicios sociales. El caso de Lucía es complejo. Legalmente es una menor en situación de desamparo bajo tutela provisional del Estado. Cualquier decisión sobre su futuro debe seguir los cauces oficiales. Diego asintió, comprendiendo perfectamente las implicaciones. Por supuesto, hermana. No pretendo saltarme ningún procedimiento legal. De hecho, mi abogado ya está trabajando en ello. Lo que propongo es iniciar los trámites para una acogida temporal mientras se construye el centro. Lucía podría quedarse con nosotros si ella está de acuerdo. Todos los ojos se volvieron hacia la niña, que parecía abrumada por la situación. ¿Viviría en tu casa? ¿Con ustedes?, preguntó con una mezcla de incredulidad y temor. Solo si tú quieres, aseguró Diego. Sería un periodo de prueba para ver si te sientes cómoda. Tenemos espacio de sobra y Mateo estaría encantado de tener compañía. Sí, exclamó el niño entusiasmado. Podríamos jugar juntos, ver películas, y te enseñaría mi colección de libros. Lucía miró alternativamente a Diego, a Mateo y a la hermana Dolores, como buscando una señal, una confirmación de que todo aquello era real y no una cruel broma del destino. ¿Y si no me gusta? ¿Y si yo no les gusto a ustedes? Entonces buscamos otra solución, respondió Diego con simpleza. No estarás atrapada, Lucía. Siempre tendrás opciones. La niña se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, con voz casi inaudible, dijo: «Puedo intentarlo, pero quiero seguir viniendo a ver a la hermana Dolores. Y no quiero que cambien mi nombre ni nada de eso. Soy Lucía, solo Lucía». Diego sonrió conmovido por la fiereza con que la pequeña defendía su identidad. «Seguirás siendo Lucía. Y podrás visitar a la hermana Dolores siempre que quieras». A pesar del acuerdo, los procedimientos legales no fueron sencillos. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de reuniones con trabajadores sociales, psicólogos infantiles y jueces de menores. Diego utilizó toda su influencia y recursos para acelerar el proceso, pero aún así, la burocracia avanzaba con exasperante lentitud. Mientras tanto, Lucía seguía en el refugio, ahora como residente oficial y no como visitante ocasional. Mateo la visitaba cada tarde después del colegio, construyendo lentamente un vínculo que sorprendía a todos por su naturalidad. Era como si se conocieran de toda la vida, como si fueran realmente hermanos reunidos tras una larga separación. Para Diego, ver esa conexión entre los niños era como contemplar un pequeño milagro, un rayo de luz en el oscuro camino que había recorrido desde la pérdida de Isabel. Cada día comprendía mejor por qué su esposa
había sentido esa conexión especial con Lucía. La niña tenía una fortaleza y una dignidad que resultaban asombrosas en alguien tan joven y que había vivido experiencias tan duras. Finalmente, 2 semanas después del primer encuentro, llegó la noticia que esperaban. El juez había aprobado la acogida temporal de Lucía en el hogar de los Montero, con supervisión regular de los servicios sociales. El proyecto del Centro de Acogida CCNP había sido presentado oficialmente y había recibido una respuesta entusiasta de las autoridades. Era el momento de que Lucía comenzara su nueva vida. Capítulo 5. Secretos revelados. La llegada de Lucía. A la mansión Montero ocurrió en una soleada mañana de mayo. La niña llegó con todas sus pertenencias en una pequeña mochila desgastada, 2 mudas de ropa, un cepillo de dientes que le habían dado en el refugio, un libro de cuentos que Isabel le había regalado y, por supuesto, el pañuelo rojo atado firmemente a su muñeca. Carmen, el ama de llaves, la recibió con una amabilidad genuina que hizo que Lucía se sintiera un poco menos intimidada por la imponente casa. Mateo, incapaz de contener su entusiasmo, la arrastró inmediatamente en un tour apresurado por lo que él consideraba los lugares más importantes: la cocina, donde Carmen hace los mejores churros del mundo; la sala de juegos, equipada con todo lo que un niño podría desear; el jardín con su pequeña piscina; y finalmente, la biblioteca, una estancia de 2 plantas con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros de todos los tamaños y colores. Fue en esta última donde Lucía se detuvo, boquiabierta. Nunca había visto tantos libros, juntos ni siquiera en la pequeña biblioteca del refugio. Todos estos eran de mamá, explicó Mateo con orgullo. Ella leía mucho. Papá dice que podías preguntarle sobre cualquier tema y siempre sabía algo al respecto. Lucía asintió, recordando las tardes en que Isabel le leía cuentos o le explicaba cosas sobre países lejanos que nunca había imaginado que existieran. ¿Puedo tocarlos?, preguntó con timidez. Claro, son libros, están para leerlos, respondió Mateo como si fuera lo más obvio del mundo, incapaz de comprender que para Lucía, acostumbrada a que casi todo estuviera prohibido o fuera inalcanzable, nada era tan sencillo. Con reverencia, la niña acarició los lomos de varios volúmenes, maravillada por las diferentes texturas y colores. Se detuvo en uno en particular, un libro grande con tapas de un rojo intenso similar al de su pañuelo. Lo sacó con cuidado y lo abrió. Era un atlas mundial con mapas detallados y fotografías espectaculares de lugares remotos. A Isabel le encantaba este libro, murmuró, pasando las páginas con delicadeza. Me enseñaba dónde estaban los países y me contaba historias sobre ellos. Diego, que había estado observando la escena desde la puerta, sintió una punzada de emoción. Entró en la biblioteca y se acercó a los niños. Era su favorito, confirmó. Soñaba con viajar a todos esos lugares algún día. Lucía cerró el libro y lo abrazó contra su pecho. ¿Puedo quedármelo en mi habitación? Prometo cuidarlo. Por supuesto, respondió Diego. De hecho, creo que le gustaría que lo tuvieras tú. Después de mostrarle a Lucía su nueva habitación, un espacio amplio y luminoso con una cama que parecía demasiado grande para ella, un escritorio junto a la ventana y un armario que podría contener 10 veces las pocas prendas que poseía. La dejaron sola para que se instalara. Lo primero que hizo fue sentarse en el borde de la cama, abrumada por el contraste entre este nuevo espacio y los lugares donde había dormido en los últimos años. Bancos, portales, cartones bajo un puente, y en los días de suerte, un colchón compartido en el refugio. Todo parecía irreal, como un sueño del que despertaría en cualquier momento. Colocó el atlas en la mesita de noche y sacó el libro de cuentos que llevaba en su mochila. Lo abrió en la primera página donde Isabel había escrito una dedicatoria para Lucía, que encontrará su propio camino entre las estrellas. Con cariño, Isabel. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar de verdad,
no las lágrimas contenidas que había aprendido a disimular en las calles, sino un llanto profundo y catártico que liberaba todo el dolor, la soledad y ahora también la esperanza confusa que comenzaba a nacer en su interior. Mientras tanto, en su despacho, Diego había retomado la investigación sobre el pasado de Isabel y el destino de los fondos desaparecidos del proyecto CCNP. Ahora que Lucía estaba bajo su techo, sentía una responsabilidad aún mayor de descubrir toda la verdad y hacer justicia. Con las pruebas que había encontrado en la carpeta de la hermana Dolores, su abogado había iniciado acciones legales contra Victoria. La investigación policial del accidente de Isabel también se había reabierto, aunque Diego no tenía grandes esperanzas de que se pudiera probar que no fue un accidente después de tanto tiempo. Lo que más le obsesionaba era la revelación sobre el pasado de Isabel. ¿Cómo era posible que nunca le hubiera hablado de su vida en las calles? ¿Por qué mantener ese secreto con la persona que supuestamente más amaba? Decidido a encontrar respuestas, esa tarde, mientras Mateo entretenía a Lucía en el jardín, Diego se dirigió al antiguo estudio privado de Isabel, una habitación que había mantenido prácticamente intacta desde su fallecimiento. Entrar allí siempre le provocaba una mezcla de consuelo y dolor, como si pudiera sentir su presencia y su ausencia al mismo tiempo. El estudio era un reflejo perfecto de la personalidad de Isabel, ordenado pero acogedor, con muebles elegantes, pero cómodos, paredes cubiertas de libros y fotografías, y siempre flores frescas que Carmen seguía colocando cada semana como un ritual en memoria de su querida señora. Diego se sentó en el escritorio de Isabel y comenzó a revisar sistemáticamente cada cajón, cada carpeta, cada libro, buscando más pistas sobre ese pasado oculto. En uno de los cajones inferiores, protegido por una pequeña cerradura que abrió con la llave que siempre llevaba consigo, encontró una caja de madera labrada. Dentro había un conjunto de objetos aparentemente dispares, una pequeña muñeca, de trapo muy desgastada, un mechón de cabello atado con una cinta, varias fotografías antiguas en blanco y negro, un cuaderno escolar con la caligrafía infantil de Isabel, y en el fondo, una carpeta sellada etiquetada simplemente como «Antes». Diego abrió la carpeta con manos temblorosas. Contenía documentos oficiales, un certificado de nacimiento a nombre de Isabel Romero, no Vidal, el apellido que él conocía, informes de servicios sociales, un acta de defunción de Manuel y Carmen Romero, presumiblemente sus padres biológicos, y finalmente, el documento de adopción legal por parte de la familia Vidal, fechado cuando Isabel tenía 12 años. Junto a estos papeles había un sobre con fotografías, una niña pequeña con sus padres en lo que parecía una modesta pero digna casa de pueblo. La misma niña, algunos años después, visiblemente más delgada y con expresión asustada, en lo que parecía un comedor social. Y finalmente, una adolescente con uniforme escolar de prestigio, casi irreconocible salvo por esos ojos inconfundibles que Diego conocía también. Una carta manuscrita completaba el contenido del sobre. Estaba dirigida a Mateo, para ser entregada, cuando cumpliera 18 años. Diego dudó si debía leerla, pero la necesidad de entender superó su respeto por la privacidad. La carta comenzaba: «Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que ya eres un hombre y que, por alguna razón, yo no estoy ahí para contarte esta historia personalmente. Es la historia de quién soy realmente, de dónde vengo y por qué algunas causas me importan tanto. Nací como Isabel Romero en un pequeño pueblo de Andalucía. Mis padres eran personas trabajadoras y amorosas, pero cuando tenía 7 años, la crisis económica destruyó todo lo que teníamos. Mi padre perdió su trabajo en la fábrica, luego nuestra casa, y finalmente, la desesperación le llevó a enfermar gravemente. Murió cuando yo tenía 8 años. Mi madre intentó mantenernos a flote, pero sin educación formal y con una niña pequeña a su cargo, las opciones eran limitadas. Falleció de neumonía un invierno particularmente duro, cuando yo tenía 9 años. Durante casi 3 años viví en las calles de Málaga. Dormía donde podía, comía lo que encontraba,
y aprendí lecciones que ningún niño debería aprender. Que el hambre duele físicamente, que el frío puede quemar más que el fuego, que la mayoría de las personas miran a través de ti como si fueras invisible cuando no quieren ver tu sufrimiento. Pero también aprendí que existen ángeles disfrazados de personas comunes. La panadera que olvidaba una barra de pan junto al contenedor cada mañana, el bibliotecario que me dejaba pasar horas en la calidez de la biblioteca, aunque sabía que no tenía carnet, la enfermera que curaba mis heridas sin hacer preguntas. Un día, una mujer elegante me encontró durmiendo, en un banco del parque. En lugar de llamar a la policía o simplemente seguir su camino, se sentó a mi lado y me habló como si fuera una persona, no un problema. Era Elena Vidal, quien se convertiría en mi madre adoptiva. Ella y su marido Antonio me acogieron primero, como familia de acogida, y luego me adoptaron legalmente. Ya vivía con ellos Victoria, su primera hija adoptiva, 3 años mayor que yo. A diferencia de mí, ella había sido acogida siendo un bebé, y no recordaba otra vida que la de privilegio y comodidad. Nunca conectamos realmente. Para ella, yo siempre fui la intrusa, la niña de la calle que sus padres habían recogido por caridad. La carta continuaba detallando cómo Isabel se había adaptado a su nueva vida, cómo había estudiado con determinación para compensar los años perdidos, cómo había conocido a Diego en la universidad y se había enamorado de su pasión y su visión, sin atreverse nunca a revelarle su verdadero origen por miedo al rechazo, o peor aún, a la lástima. La parte final de la carta explicaba el nacimiento del proyecto CCNP. Cuando naciste, mi querido Mateo, algo cambió en mí. Mirándote, tan perfecto, tan protegido y amado, no podía dejar de pensar en todas esas niñas que siguen en las calles, enfrentando los mismos peligros que yo enfrenté. Algunas noches despertaba en nuestra hermosa casa, junto a tu padre, y por un instante desorientador, creía estar de nuevo bajo aquel puente en Málaga, temblando de frío y miedo. Por eso creé el proyecto CCNP. Cada corazón necesita protección. No quería simplemente donar dinero o aparecer en galas benéficas. Quería crear un lugar real, tangible, donde niñas como yo pudieran encontrar no solo refugio físico, sino también la oportunidad de sanar, de aprender, de soñar con un futuro diferente. Victoria nunca entendió esta obsesión mía. Para Cintos, ella era solo otra excentricidad de la niña de la calle, convertida en señora de alta sociedad. No veía que cada vez que ayudaba a una niña como Lucía, me estaba salvando a mí misma, a esa pequeña Isabel Romero que sigue viviendo dentro de mí, recordándome de dónde vengo y por qué nada de lo que tenemos debe darse por sentado. Sí, estás leyendo esto. Es porque ya eres lo suficientemente maduro para entender esta verdad. La familia no se trata de sangre o apellidos, sino de quién elige quedarse cuando sería más fácil marcharse. Los Vidal me eligieron a mí, yo elegí a tu padre, y juntos te elegimos a ti. Y quizás algún día tú elijas a alguien más para continuar esta cadena de amor que trasciende orígenes y circunstancias. Con todo mi amor, tu madre, Isabel Romero Vidal de Montero. Diego terminó de leer con el rostro bañado en lágrimas. Todo cobraba sentido ahora. La pasión de Isabel por las causas sociales, su conexión especial con niños vulnerables como Lucía, su capacidad para ver más allá de las apariencias y las circunstancias. Pero también entendía, ¿por qué no?, había compartido esta historia con él. La sociedad en la que se movían, el mundo empresarial y de alta sociedad de Barcelona, podía ser implacablemente elitista y clasista. Isabel había construido cuidadosamente una identidad que le permitía navegar ese mundo sin ser juzgada por su pasado, manteniendo al mismo tiempo un propósito secreto: usar sus privilegios adquiridos para ayudar a quienes seguían atrapados donde ella una vez estuvo. Y Victoria, quien había sido adoptada siendo bebé, que nunca había conocido el hambre ni el frío, que había crecido con todos los privilegios, sin ninguna de las lecciones de humildad que la vida había enseñado a Isabel.
Victoria, que veía en su hermana adoptiva no a una compañera de destino, sino a una intrusa en su perfecta vida familiar. Victoria, que había resentido tanto ese vínculo especial entre Isabel y sus padres adoptivos que, años después, había sido capaz de robar el dinero destinado a salvar a niñas como Lucía, y quizás, aunque esto Diego apenas se atrevía a pensarlo, había sido capaz de algo mucho peor. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Lucía, que se asomaba tímidamente. «Perdón por molestar», dijo en voz baja. «Carmen me dijo que estabas aquí y quería preguntarte algo». Diego se apresuró a guardar la carta y secarse las lágrimas disimuladamente. «No molestas, Lucía. Pasa, por favor». La niña entró con cautela, mirando a su alrededor con curiosidad. Sus ojos se iluminaron al reconocer el espacio. «Este era el despacho de Isabel, ¿verdad? Me habló de él. Dijo que tenía la mejor vista de Barcelona». Diego sonrió, conmovido por ese pequeño detalle que Isabel había compartido con ella, pero no con él. «Sí, lo es. ¿Qué querías preguntarme?» Lucía se retorció nerviosamente el pañuelo rojo en la muñeca. «Es sobre la escuela. Mateo dice que iré al mismo colegio que él, pero hace mucho que no voy a una escuela de verdad. Apenas sé leer y escribir bien. Me da miedo que todos se rían de mí». La vulnerabilidad en su voz contrastaba tanto con la fortaleza que había demostrado en circunstancias mucho más difíciles que Diego sintió el impulso de abrazarla. Se contuvo, respetando su espacio. «No irás inmediatamente al colegio de Mateo», explicó con suavidad. «Primero tendrás un profesor particular aquí en casa para que puedas ponerte al día. Isabel tenía un plan para ti, ¿sabes? Quería que tuvieras todas las oportunidades que ella tuvo». «¿Isabel? ¿Un plan para mí?» Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. Pero si solo era una niña más en el refugio, Diego negó, con la cabeza. «No, Lucía, eras mucho más que eso para ella, y ahora entiendo por qué». Iba a continuar cuando su teléfono sonó insistentemente. Era su abogado, con noticias urgentes sobre la investigación. «Tengo que atender esta llamada. Lucía, ¿podemos hablar más tarde?» La niña asintió y se retiró discretamente. Diego contestó, preparándose para lo que su intuición le decía que serían revelaciones que cambiarían todo. Capítulo 6. Adaptaciones y revelaciones. Las primeras semanas de Lucía en la mansión Montero fueron un periodo de ajustes constantes. Para una niña acostumbrada a la supervivencia diaria, la abundancia resultaba tan desconcertante como los lujos. Le costaba dormir en la cama demasiado blanda, se despertaba sobresaltada ante el más mínimo ruido, y la disponibilidad permanente de comida le resultaba tan abrumadora que Carmen la encontró varias veces escondiendo pan y fruta bajo el colchón, por si acaso. Mateo se convirtió en su guía y compañero inseparable. Con la simplicidad propia de la infancia, aceptaba las peculiaridades de Lucía sin cuestionarlas, explicándole pacientemente cómo funcionaba todo en la casa, desde el complejo sistema de entretenimiento hasta los códigos no escritos de comportamiento que regían aquel mundo de privilegios. «No tienes que pedir permiso para servir más comida», le explicaba durante una cena en que Lucía había mirado ansiosa el plato vacío sin atreverse a pedir otra ración. «Si tienes hambre, comes. Mas así funciona aquí». O cuando Lucía se levantaba al amanecer para no ser una aprovechada. «Los fines de semana nos levantamos tarde. Es una regla no escrita», decía Mateo, arrastrándola de vuelta a la cama. Además, Carmen se enfada si andamos por la cocina antes de que ella prepare el desayuno. Diego observaba esta dinámica con una mezcla de ternura y preocupación. Veía cómo Lucía luchaba entre la adaptación y el miedo a perder su identidad, entre la gratitud y el recelo. En esas semanas había aprendido más sobre la naturaleza humana y la resiliencia que en todos sus años dirigiendo empresas. Mientras tanto, la investigación sobre el desvío de fondos avanzaba. La llamada que Diego había recibido el día que encontró la carta de Isabel fue de su abogado, Pablo Serrano, confirmando que habían localizado una cuenta en Suiza a nombre de Victoria,
donde se habían depositado los fondos desaparecidos del proyecto CCNP. No solo eso, Diego, había explicado Pablo con tono grave. Hemos encontrado correos electrónicos entre Victoria y el mecánico que revisó el coche de Isabel días antes del accidente. Pagos en efectivo que no aparecen en ninguna factura oficial. Es circunstancial, pero sumado a todo lo demás. Diego no había querido completar esa frase ni siquiera en su mente. La idea de que Victoria pudiera haber tenido algo que ver con el accidente de Isabel era demasiado monstruosa para contemplarla. Pero las pruebas se acumulaban, y la investigación policial reabierta ahora apuntaba en esa dirección. Una tarde, mientras Diego trabajaba en su despacho repasando los últimos informes de la investigación, Lucía apareció en la puerta. Llevaba casi un mes viviendo con ellos, y aunque seguía siendo cautelosa, había comenzado a moverse por la casa con más confianza. ¿Puedo pasar?, preguntó sosteniendo algo entre las manos. Claro, Lucía, respondió Diego guardando rápidamente los documentos. ¿Necesitas algo? La niña entró y se sentó frente a él. Llevaba puesto un vestido sencillo que Carmen había comprado para ella, pero el pañuelo rojo seguía fielmente atado a su muñeca como siempre. Encontré esto en el libro que me diste, el Atlas, dijo tendiéndole un sobre pequeño que había estado oculto entre las páginas. Tiene tu nombre. Diego tomó el sobre con sorpresa. La caligrafía elegante de Isabel era inconfundible. ¿Cuánto? ¿Hace tiempo había estado oculta esa carta en el libro favorito de su esposa? Gracias por traérmelo, Lucía, dijo, sinceramente conmovido por la honestidad de la niña. Muchos en su situación habrían abierto el sobre sin dudar. De nada, respondió ella, y luego añadió con cierta vacilación. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué estás haciendo todo esto? No solo por mí, sino lo del Centro para Niñas, la investigación. Mateo dice que casi no pasabas tiempo en casa antes, que siempre estabas trabajando. Ahora estás aquí todos los 1.100 días. La pregunta directa y sin filtros como solo un niño podría formularla, tomó a Diego por sorpresa. Se tomó un momento para reflexionar, sabiendo que Lucía merecía una respuesta honesta. Al principio lo hice por Isabel, confesó, para cumplir su sueño, para corregir una injusticia. Pero ahora, miró a Lucía a los ojos, ahora lo hago también por ti, por Mateo y por mí mismo, porque he descubierto que hay cosas más importantes que los negocios y el éxito. Isabel siempre lo supo. Yo estoy aprendiendo tarde. Lucía asintió como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Isabel decía que las personas ricas a veces se olvidan de mirar a su alrededor porque están demasiado ocupadas mirando hacia arriba, a lo que todavía no tienen. Diego sonrió reconociendo la sabiduría característica de su esposa. Tenía toda la razón, como siempre. ¿La carta es importante?, preguntó Lucía señalando el sobre que Diego aún no había abierto. No lo sé, pero lo averiguaré ahora. ¿Te importa darme un momento a solas? Lucía se levantó obedientemente. Estaré acá en la biblioteca con Mateo. Estamos leyendo un libro juntos, él me ayuda con las palabras difíciles. Cuando la niña salió, Diego abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una breve nota y una llave pequeña. Mi querido Diego, si estás leyendo esto, probablemente significa que has comenzado a descubrir verdades que yo debería haberte revelado en vida. Verdades sobre mi pasado, sobre Victoria y sobre el proyecto que tanto significaba para mí. Esta llave abre la caja fuerte oculta tras el cuadro de Van Gogh en nuestro dormitorio. Dentro encontrarás todas las pruebas que he recopilado sobre las actividades de Victoria, copias de seguridad que hice por precaución. También encontrarás documentos legales que establecen que, en caso de mi fallecimiento, una parte significativa de mi herencia personal debe destinarse al proyecto CCNP, independientemente de cualquier otra disposición. Hay algo más que debes saber y que no he tenido el valor de decirte cara a cara. Victoria no es legalmente mi hermana. Mis padres adoptivos nunca completaron su adopción formal por razones que nunca quisieron explicarme.
Esto significa que no tiene derecho legal a la herencia de la familia Vidal, aunque ella siempre ha actuado como si lo tuviera. Perdóname por no haberte confiado todo esto antes. El miedo a perder tu respeto, a que me vieras de forma diferente al saber sobre mi origen, me paralizó. Ahora sé que fue un error. Un matrimonio sin confianza plena es como una casa construida sobre arena. Te he amado con cada parte de mí, incluso aquellas que mantuve ocultas. Espero que algún día puedas perdonar mis silencios. Siempre tuya, Isabel. Diego permaneció inmóvil, procesando esta nueva revelación. Sin perder tiempo, se dirigió a su dormitorio y retiró el pequeño cuadro que Isabel siempre había insistido en mantener allí a pesar de su valor. Efectivamente, tras él había una caja fuerte empotrada en la pared que él jamás había notado. La llave encajó perfectamente. Dentro, tal como Isabel había indicado, había carpetas meticulosamente organizadas con copias de transacciones bancarias, correos electrónicos impresos, fotografías de Victoria, reunida con personas sospechosas, y documentos legales sobre la situación de adopción inconclusa. Todo el material estaba duplicado, con una nota indicando que los originales estaban en manos de un notario en Madrid. La evidencia era abrumadora. No solo Victoria había desviado sistemáticamente fondos del proyecto CCNP, sino que también había manipulado documentos para aparecer como heredera legítima de los Vidal, había falsificado la firma de Isabel en múltiples ocasiones, y lo más perturbador, había pagado a un mecánico para manipular los frenos del coche de Isabel 3 días antes del accidente. Diego llamó inmediatamente a su abogado. «Pablo, tengo pruebas definitivas. Ven a casa ahora mismo». Mientras esperaba, fue a la biblioteca donde Mateo y Lucía leían juntos en el gran sofá junto a la ventana. La escena era tan pacífica, tan normal, que por un momento dudó en perturbarla con la oscuridad que acababa de descubrir. Pero sabía que no podía protegerlos manteniendo secretos. Ese había sido el error de Isabel. «Niños», dijo sentándose frente a ellos, «necesito hablarles de algo importante». Ambos levantaron la mirada de su libro, intrigados por el tono serio de Diego. «¿Recuerdan que les hablé de la investigación sobre el dinero desaparecido del proyecto de Isabel? He encontrado pruebas definitivas de quién lo robó y...» Hizo una pausa, buscando palabras adecuadas. «Para niños, y de que esa persona también pudo haber hecho algo muy malo para que no se descubriera. Fue la tía Victoria, ¿verdad?», preguntó Mateo directamente. «Siempre está enfadada y habla mal de mamá cuando cree que no la escucho». Diego asintió, sorprendido por la perspicacia de su hijo. «Sí, fue ella. Y habrá consecuencias legales por sus acciones. Vendrán policías a casa hoy para recoger las pruebas, y es posible que haya cierto revuelo mediático en los próximos días. Quería que lo supieran para que no les tome por sorpresa». Lucía, que había estado escuchando en silencio, habló entonces. «¿Irá a la cárcel?» «Es probable», respondió Diego honestamente. «Lo que hizo es muy grave». La niña asintió, lentamente. «Isabel me contó una vez que había personas que no entendían por qué se preocupaba tanto por niños como yo. Dijo que incluso en su familia había quien pensaba que era una pérdida de tiempo y dinero. Supongo que se refería a ella». Diego se sorprendió una vez más por la madurez de Lucía. «Sí, probablemente. Victoria nunca entendió lo que motivaba a Isabel, porque ella nunca pasó hambre», dijo Lucía con simplicidad. «Cuando tienes el estómago vacío durante días, entiendes cosas que otros no pueden». El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Pablo había llegado con 2 inspectores de policía. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de declaraciones, documentos entregados y explicaciones técnicas. Los niños fueron mantenidos al margen, continuando con su lectura en la biblioteca, bajo la supervisión de Carmen. Cuando finalmente todos se marcharon, era ya entrada la noche. Diego, agotado emocional y físicamente, fue a comprobar cómo estaban los niños antes de retirarse a descansar. Los encontró dormidos en el sofá de la biblioteca, Mateo con la cabeza apoyada en el hombro de Lucía y ella con el libro aún abierto sobre el regazo.
La escena le provocó una oleada de emociones contradictorias. Ternura ante la inocencia de ambos, culpa por no haber estado más presente en la vida de su hijo durante los últimos años, rabia por todo lo que Victoria había hecho y una determinación renovada de proteger a estos niños y honrar el legado de Isabel. Con cuidado, para no despertarlos, los llevó uno a uno a sus respectivas habitaciones. Mientras arropaba a Lucía, notó que por primera vez desde que la conocía, su rostro estaba completamente relajado en el sueño, sin esa expresión de alerta constante que había sido su compañera durante años en las calles. Al día siguiente, la noticia estalló en todos los medios. Victoria Vidal, arrestada por malversación de fondos benéficos y posible implicación en la muerte de su hermana adoptiva, la filántropa Isabel Vidal de Montero. El caso se convirtió rápidamente en un escándalo que conmocionó a la alta sociedad barcelonesa. Diego mantuvo a los niños alejados del ruido mediático lo mejor que pudo, pero era imposible aislarlos completamente. Decidió que la honestidad era la mejor política. Victoria ha sido detenida, les explicó durante el desayuno. La policía está investigando todo lo que hizo y tendrá que responder por ello ante la justicia. Mientras tanto, nosotros seguiremos adelante con el proyecto CCNP. De hecho, he estado pensando que podríamos visitarlo hoy. Las obras han avanzado mucho esta semana. El rostro de Lucía se iluminó. ¿De verdad? ¿Podemos ir? Por supuesto. Al fin y al cabo, tú eres la experta en lo que las niñas como tú necesitan realmente, respondió Diego con una sonrisa. La construcción del centro CCNP avanzaba a buen ritmo en un terreno espacioso en el barrio del Poblenou, lo suficientemente cerca del centro para ser accesible, pero con espacio para jardines y áreas al aire libre. Diego había contratado a los mejores arquitectos y asesores en bienestar infantil para diseñar un espacio que fuera no solo funcional, sino también acogedor y terapéutico. Cuando llegaron, Lucía recorrió el lugar con ojos maravillados. Las estructuras comenzaban a tomar forma. Dormitorios individuales pero agrupados para fomentar la comunidad, espacios educativos luminosos, salas de terapia, un comedor amplio, talleres para aprender oficios, una biblioteca y un jardín central, diseñado como espacio de sanación y conexión con la naturaleza. Es exactamente como Isabel lo describía, murmuró Lucía, emocionada. Siempre decía que las paredes tenían que ser de colores cálidos, para que sintieran que estaban en un hogar, no en una institución. Diego asintió, conmovido por cómo Isabel había compartido su visión con esta niña cuando él mismo apenas conocía los detalles. ¿Qué te parece si me ayudas a asegurarme de que todo sea exactamente como ella lo soñaba?, propuso. Podría ser mi asesora especial para el proyecto. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Yo? Pero solo soy una niña. Una niña que sabe exactamente lo que otras niñas como ella necesitan, respondió Diego. Ese conocimiento es más valioso que todos los títulos universitarios de los arquitectos y psicólogos que he contratado. Por primera vez desde que la conocía, Diego vio a Lucía sonreír plenamente, sin reservas ni sombras de desconfianza. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, iluminándolo con una luz que parecía venir de su interior. «Me gustaría mucho», dijo simplemente. De vuelta en casa, mientras los niños jugaban en el jardín, Diego recibió otra llamada de su abogado. «Victoria ha confesado, Diego», anunció Pablo sin preámbulos. Ante la contundencia de las pruebas, ha admitido el desvío de fondos y la falsificación de documentos. Sobre el accidente de Isabel, hizo una pausa significativa. Ha negado haber ordenado explícitamente el sabotaje, pero ha reconocido que le dijo al mecánico que sería conveniente que Isabel tuviera un susto en la carretera. Sus palabras exactas, según la declaración. Diego cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio por la confesión y dolor renovado por la confirmación de lo que ya sospechaba. ¿Qué pasará ahora? Juicio rápido casi con total seguridad. Con su confesión y las pruebas que tenemos, no hay mucho que su defensa pueda hacer.
Estamos hablando de una condena larga, Diego. Malversación, fraude, posible homicidio imprudente. Diego asintió, aunque su abogado no podía verlo. Gracias, Pablo. Manténme informado. Colgó y se quedó mirando por la ventana hacia el jardín, donde Mateo enseñaba a Lucía a montar en bicicleta. Ella se tambaleaba, caía, se levantaba, volvía a intentarlo, con esa determinación férrea que le había permitido sobrevivir en las calles. En ese momento, Diego comprendió algo fundamental. Lo que estaba presenciando no era simplemente la adaptación de Lucía a una nueva vida de privilegios. Era el nacimiento de algo más profundo y significativo, una familia. No la que se define por la sangre o los apellidos, sino la que se forma cuando personas que han conocido la pérdida y el dolor eligen cuidarse mutuamente, protegerse y construir algo nuevo juntas. Isabel estaría orgullosa, pensó, no solo por el centro que pronto abriría sus puertas a docenas de niñas como Lucía, sino por este pequeño milagro cotidiano que estaba ocurriendo en su propio hogar. Un empresario obsesionado con el éxito que aprendía a valorar lo realmente importante, un niño solitario que descubría la alegría de compartir y una niña de la calle que sin perder su esencia ni su historia, comenzaba a creer que quizás, solo quizás, merecía un lugar en este mundo donde ser simplemente una niña. En medio de los escándalos mediáticos, las investigaciones policiales y los preparativos para el juicio, esta revelación silenciosa era, para Diego, la más significativa de todas. Capítulo 7. El verdadero significado de familia. 6 meses habían transcurrido desde la llegada de Lucía a la mansión Montero. Medio año de transformaciones profundas, no solo en la vida de la niña, sino en la de todos los que la rodeaban. Barcelona se vestía ahora con los colores del otoño, y el viento fresco que bajaba de las colinas de Collserola hacía que las hojas danzaran en los jardines de Pedralbes. El juicio contra Victoria había concluido con una sentencia contundente: 12 años de prisión por malversación de fondos, falsificación de documentos y homicidio imprudente. Las pruebas habían sido irrefutables, y su confesión parcial solo había servido para confirmar lo que todos ya sabían. La alta sociedad barcelonesa aún comentaba el escándalo en susurros durante cócteles y eventos benéficos, pero para la familia Montero, ese capítulo comenzaba a cerrarse lentamente. Esa mañana Lucía se despertó temprano, como siempre. A pesar de los meses transcurridos, algunas costumbres adquiridas en las calles permanecían arraigadas. El sueño ligero, la costumbre de guardar una pequeña reserva de comida, ahora en un cajón, no bajo el colchón, la forma de observar, cada habitación evaluando salidas y riesgos. Sin embargo, otras cosas habían cambiado profundamente. Su cuerpo, antes frágil y tenso, había ganado peso y altura. Su cabello, ahora bien cuidado, caía en ondas brillantes hasta media espalda. Y sus ojos, aunque conservaban esa inteligencia alerta, ya no mostraban el miedo constante que había sido su compañero durante años. Se vistió cuidadosamente con ropa que ella misma había elegido durante un día de compras con Carmen. Nada ostentoso. Jeans, zapatillas cómodas, una camiseta sencilla y una sudadera. El pañuelo rojo seguía en su muñeca, pero ahora era más un símbolo que una necesidad, un vínculo con el pasado que le recordaba de dónde venía. Ese día era especial. Después de meses de preparativos, inspecciones y últimos ajustes, el centro CCNP abriría oficialmente sus puertas. 20 niñas en situación de vulnerabilidad habían sido seleccionadas para la primera fase del programa, todas con historias similares a la de Lucía: abandono, pobreza, vida en las calles. La mayoría venía directamente de las calles de Barcelona, otras de centros de acogida temporales, donde no habían logrado adaptarse. Lucía había participado activamente en cada aspecto del proyecto, desde la decoración de las habitaciones hasta la selección del personal. Diego había valorado genuinamente sus opiniones, implementando muchas de sus sugerencias,
armarios sin cerraduras para que las niñas no sintieran que debían proteger sus escasas pertenencias, áreas comunes donde pudieran socializar, pero también rincones privados donde pudieran estar solas cuando lo necesitaran, y una política de puertas abiertas para que nunca se sintieran atrapadas. Bajó al comedor donde Mateo ya desayunaba, devorando tortitas con sirope mientras leía un cómic. En estos meses, los niños habían desarrollado una relación que trascendía cualquier definición simple. No eran exactamente hermanos en el sentido tradicional, pero el vínculo entre ellos era tan profundo y auténtico como cualquier lazo de sangre. ¿Nervioso por hoy?, preguntó Lucía sentándose frente a él. Mateo levantó la vista de su cómic y sonrió ampliamente. «Para nada. Va a ser genial. ¿Tú estás nerviosa?». Lucía se encogió de hombros, intentando restar importancia a las mariposas que revoloteaban en su estómago. «Un poco. Es extraño». Buscó las palabras adecuadas. «Hace unos meses yo era una de ellas. Ahora, de alguna manera, estoy del otro lado». «No estás del otro lado», intervino Diego entrando al comedor con una taza de café. «Eres el puente. Entiendes ambos mundos como nadie más podría». Lucía asintió reflexionando sobre esas palabras. Era cierto, su experiencia única la situaba en una posición privilegiada para ayudar a esas niñas. No desde la lástima o la caridad superficial, sino desde la comprensión profunda de lo que significaba sentirse invisible, tener hambre, frío, miedo. «¿A qué hora tenemos que estar allí?», preguntó, sirviéndose zumo de naranja. «A las 10», respondió Diego. «La ceremonia de inauguración es a las 11, pero quiero que recorramos todo una última vez antes de que lleguen los invitados y las niñas». Lucía asintió, sintiendo una mezcla de excitación y responsabilidad. En estos meses, no solo había encontrado un hogar, había encontrado un propósito. A las 10 en punto, la familia Montero llegaba al centro CCNP. El edificio, completamente renovado, resplandecía bajo el sol otoñal. La entrada principal estaba decorada con globos y una gran pancarta que rezaba: «Cada corazón necesita protección. Proyecto Isabel Vidal». El corazón de Lucía dio un vuelco al ver el nombre de Isabel prominentemente destacado. Era justo, pensó. Todo esto había comenzado con ella, con su visión, con su propia historia de superación que tan pocos habían conocido en vida. Mientras recorrían las instalaciones por última vez, Lucía no podía evitar comparar este luminoso espacio con los lugares oscuros donde ella había buscado refugio durante años. Cada detalle había sido cuidadosamente considerado. Desde las camas cómodas pero no excesivamente blandas, sabía por experiencia que era difícil adaptarse a dormir en algo demasiado suave después de años en el suelo, hasta los baños privados, pero de fácil acceso, las salas de estudio equipadas con la mejor tecnología, los talleres donde aprenderían oficios prácticos y el corazón del centro, un jardín interior donde un mural gigante representaba un árbol con 20 pájaros. «Emprendiendo el vuelo todo es perfecto», dijo Lucía emocionada. «Realmente perfecto». Diego sonrió conmovido por la reacción de la niña. «Hay algo más que quiero mostrarte antes de que lleguen todos», dijo guiándola hacia una puerta que no habían abierto durante el recorrido. Este espacio fue idea de Mateo. Abrió la puerta revelando una biblioteca íntima pero bien surtida. En el centro había una placa que rezaba: «Biblioteca Isabel y Lucía, porque los libros nos abren mundos cuando las puertas están cerradas». Lucía se quedó sin palabras, con lágrimas formándose en sus ojos. Mi nombre, junto al de Isabel, fue idea mía», intervino Mateo orgulloso. «Papá me contó que mamá te enseñaba a leer, que te traía libros. Pensé que sería bonito que otras niñas también pudieran tener eso». Lucía abrazó espontáneamente a Mateo, un gesto que aún le resultaba difícil, pero que en ese momento surgió de forma natural. Luego se volvió hacia Diego. «Gracias», dijo simplemente, con una voz cargada de emoción contenida. Diego se agachó para estar a su altura. «No, Lucía.
Gracias a ti, por mostrarme lo que realmente importa, por traer vida de nuevo a nuestra casa, por ser exactamente quien eres. A las 11, el centro CCNP se llenó de invitados, autoridades locales, representantes de servicios sociales, donantes, periodistas y, por supuesto, las 20 niñas que formarían la primera generación de residentes. Lucía las observaba desde un rincón, reconociendo en sus ojos la misma mezcla de esperanza temerosa y desconfianza que ella misma había sentido al principio. La ceremonia fue sobria, pero emotiva. Diego dio un discurso breve pero poderoso sobre el origen del proyecto, rindiendo homenaje a Isabel sin revelar sus circunstancias personales, respetando así su privacidad incluso después de su partida. Luego, para sorpresa de todos, invitó a Lucía a decir unas palabras. Con el corazón latiendo aceleradamente, Lucía se acercó al micrófono. Nunca había hablado en público y la idea la aterrorizaba. Pero al mirar a las 20 niñas que la observaban con curiosidad, encontró la fuerza. Hace unos meses yo estaba donde ustedes están ahora, comenzó con voz temblorosa que fue ganando firmeza. Tenía frío, hambre y miedo la mayor parte del tiempo. Pensaba que ese sería siempre mi destino, que algunas personas nacemos para luchar cada día solo por sobrevivir. Entonces conocí a alguien que necesitaba ayuda, y aunque solo tenía un trozo de pan, decidí compartirlo. Hizo una pausa, mirando a Mateo que le sonreía desde primera fila. Ese pequeño gesto cambió mi vida de formas que nunca imaginé. Pero lo importante no es que ahora viva en una casa grande o tenga comida todos los días. Lo importante es que ahora sé que todos merecemos una oportunidad, todos merecemos ser vistos, todos merecemos un lugar donde sentirnos seguros. Su mirada recorrió los rostros de las niñas, estableciendo una conexión silenciosa con cada una. Este centro no es solo un edificio bonito con camas cómodas. Es un comienzo. Aquí podrán estudiar, aprender, sanar y sobre todo descubrir quiénes son realmente más allá de las etiquetas que el mundo les ha puesto. No será fácil. La confianza es difícil cuando te han fallado tantas veces. Pero les prometo que cada persona que trabaja aquí está comprometida a demostrarles día tras día que son valiosas, que sus voces importan, que sus sueños son posibles. Miró entonces directamente a Diego, con una intensidad que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. Gracias a Isabel, que vio más allá de las apariencias. Y gracias a Diego y Mateo, que continuaron su legado y me mostraron que familia no es solo quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse a tu lado cuando sería más fácil marcharse. Cuando terminó su discurso, el silencio fue absoluto, durante unos segundos, seguido por un aplauso atronador. Algunas de las niñas más pequeñas la miraban con admiración evidente, mientras que las mayores, más cautelosas, la estudiaban con un nuevo interés. Lucía regresó a su lugar junto a Diego y Mateo, que la recibieron con sonrisas de orgullo. Tras la ceremonia oficial, comenzó la parte más importante, la bienvenida a las niñas. Una por una, fueron instalándose en sus habitaciones, recibiendo un tour personalizado y familiarizándose con las que serían sus cuidadoras, educadoras y terapeutas. Lucía participó activamente, conectando especialmente con las más reticentes, aquellas que, como ella al principio, desconfiaban de todo lo que pareciera demasiado bueno para ser verdad. «Puedes poner tus cosas donde quieras», le explicaba a una niña de unos 10 años que se aferraba a una pequeña mochila desgastada. «Nadie las tocará sin tu permiso, y si necesitas guardar algo especial, hay un cajón con llave. Solo tú y la directora tendréis la llave». O a otra, de unos 13 años, que miraba la ducha con sospecha. «Puedes ducharte cuando quieras, el agua caliente no se acaba, y si al principio no te sientes cómoda, pueden dejarte sola pero con la puerta entreabierta, para que sepas que están cerca, pero respetan tu privacidad». Pequeños detalles que para otros pasarían desapercibidos, pero que para niñas acostumbradas a la vulnerabilidad constante marcaban toda la diferencia. Al final del día,
Cuando los invitados se habían marchado y las niñas comenzaban a adaptarse a su nuevo entorno, la familia Montero se preparaba para regresar a casa. Lucía se detuvo un momento en el jardín interior, contemplando el mural del árbol y los pájaros. ¿Estás bien?, preguntó Diego acercándose. Sí, respondió ella sin apartar la vista del mural. Solo pensaba, ¿crees que Isabel estaría orgullosa? Estoy seguro, respondió Diego sin dudarlo. No solo del centro, sino sobre todo de ti, de cómo has crecido, de cómo has encontrado tu voz, de cómo has mantenido tu esencia a pesar de todo. Lucía asintió. Qué pensativa. A veces tengo miedo de olvidar, confesó, de olvidar cómo era vivir en las calles, de volverme como esas personas que pasan junto a un niño hambriento sin verlo realmente. No lo olvidarás, aseguró Diego, porque no es algo que te pasó, es parte de quién eres, y es lo que te hace tan especial, Lucía. No a pesar de tu pasado, sino gracias a él. De regreso a casa, mientras el coche atravesaba las calles de Barcelona, Lucía observaba por la ventanilla los lugares que habían sido su hogar durante años. Ya no los veía con nostalgia o dolor, sino como etapas de un camino que la había llevado hasta donde estaba ahora. Esa noche, después de cenar, Diego reunió a los niños en el salón. Parecía nervioso, algo inusual en él. «Tengo algo importante que hablar con ustedes», comenzó sentándose frente a ellos. «Especialmente contigo, Lucía». La niña se tensó instintivamente. A pesar de los meses de convivencia, una parte de ella seguía esperando que todo terminara abruptamente, que la devolvieran a las calles o a algún centro impersonal. «Los servicios sociales han completado su periodo de evaluación», continuó Diego. «Han determinado que la acogida temporal ha sido exitosa y que tu adaptación ha sido positiva». Lucía asintió, esperando el pero que temía escuchar. «Ahora tenemos que tomar una decisión sobre el siguiente paso». Diego hizo una pausa, mirándola directamente. «He presentado una solicitud formal para adoptarte legalmente, Lucía, pero solo avanzaré con ella si es lo que tú quieres. Entendería perfectamente si prefieres mantener tu independencia legal o si simplemente no. ¿Te sientes cómoda con la idea?» Lucía se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿A adopción? ¿Convertirse oficialmente en parte de la familia Montero? La idea era tan abrumadora que no podía formar palabras. «¡Di que sí!», exclamó Mateo, incapaz de contener su entusiasmo. «Así serías mi hermana de verdad». «Mateo, dale espacio para pensar», lo reprendió suavemente Diego. «Es una decisión importante». Lucía miró alternativamente a Diego y a Mateo, sintiendo un torbellino de emociones. Miedo, esperanza, incredulidad, gratitud y algo más profundo que apenas comenzaba a reconocer: pertenencia. «¿Por qué?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «¿Por qué querrías adoptarme?». Diego se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con gentileza. «Porque en estos meses te has convertido en una parte esencial de nuestra familia. Porque ver el mundo a través de tus ojos me ha hecho mejor persona y mejor padre. Porque Mateo es más feliz desde que llegaste. Y porque creo firmemente que Isabel lo habría querido así». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero sobre todo, Lucía, porque te quiero. No como un proyecto benéfico o una buena acción, sino como la persona extraordinaria que eres». Las lágrimas que Lucía había contenido durante años comenzaron a fluir libremente. No eran lágrimas de dolor o miedo, sino de una emoción tan intensa que no cabía en su pequeño cuerpo. Yo también os quiero», logró decir entre sollozos. «A los dos». Mateo se unió al abrazo instantáneamente, y por primera vez desde que podía recordar, Lucía se sintió completamente segura, completamente en casa. «Entonces, ¿es un sí?», preguntó Diego, con los ojos también húmedos de emoción. Lucía asintió, incapaz de articular más palabras. No necesitaba decir nada más. Su corazón había encontrado finalmente el hogar que siempre había buscado. Los trámites de adopción llevaron varios meses,
con entrevistas, evaluaciones psicológicas y visitas de seguimiento. Finalmente, una fría mañana de febrero, la jueza dictaminó que Lucía pasaría a ser legalmente Lucía Montero. La niña había insistido en mantener su nombre original como primer apellido, un recordatorio de sus orígenes que nadie en la familia cuestionó. Ese día, mientras firmaban los documentos oficiales en el juzgado, Lucía llevaba su pañuelo rojo atado a la muñeca como siempre. Pero ahora, junto a él, lucía una delicada pulsera de plata que Diego le había regalado esa mañana. Tenía grabada una simple inscripción: CCNP, Familia por Elección. Al salir del juzgado bajo el tibio sol de invierno, Lucía miró hacia el cielo azul de Barcelona y sonrió. Pensó en todas las niñas que, como ella, habían encontrado un nuevo comienzo en el centro CCNP. Pensó en Isabel, cuyo sueño finalmente se había hecho realidad, y pensó en el largo y sorprendente camino que la había llevado de las calles frías a este momento de plenitud. El pan más valioso de Barcelona, así la habían llamado en aquel vídeo viral que cambió su destino. Nunca imaginó que un simple acto de generosidad, compartir su único alimento con un niño desconocido, desencadenaría una transformación tan profunda en tantas vidas, incluida la suya. Mateo tomó su mano izquierda, Diego la derecha, y juntos caminaron hacia el futuro que habían elegido construir. Una familia unida no por la sangre o el apellido, sino por algo mucho más poderoso: la decisión consciente de amarse y protegerse mutuamente, de honrar tanto sus diferencias como sus similitudes, de ser hogar uno para el otro en un mundo a menudo frío e indiferente. Y Lucía, la niña que una vez no tuvo nada más que un trozo de pan para compartir, descubrió que había ganado el tesoro más valioso de todos: la certeza de que, sin importar lo que viniera, nunca más caminaría sola. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y los Montero los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y el verdadero significado de la familia. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor y la generosidad. No se pierdan nuestros próximos contenidos y compártanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más su corazón. Los esperamos mañana con una nueva historia que les hará reflexionar y emocionar.